Sí, aquí estamos, ¿qué pasa, hermanos? Vamos a dejarle claro a aquellas personas que realmente creen que son más que los demás y se ríen de la gente que es imbécil, aquellos discafóbicos, creen que valen más que ninguno, aquellas personas que insultan a los discapacitados porque piensan que tienen más inteligencia que ellos, que son quienes para insultar incluso a los LGTBI, nadie es más ni menos que nadie, en fin, no eres más ni menos por pensar de manera diferente, por ser de izquierdas o de derechas. Mira, chaval, aquí lo que importa es ser realmente uno mismo y la verdad, hay que ser auténtico si no quieres que los demás te toquen los huevos. Mira, chavales, estoy harto de tanta discafobia, tanto insulto, tanta mierda, porque los discafóbicos son personas que creen que los discapacitados no valemos una mierda, personas que realmente lo único que hacen es burlarse del diferente para decir que ellos valen y los demás no. Mira, voy a dejarlo muy claro, aquellas personas y esos personajes de mierda que se creen más que los demás no valen una mierda si solo ponen cosas para criticar a los demás. Aquí no me vengáis con tanta discafobia, tanta mierda, tantos hijos de puta que se creen de izquierdas y luego son más fachas que ninguna persona. Gente que nos gobierna en este momento se están convirtiendo a una ideología poco realista. No quiero confiar en nadie. La política me parece una mierda. Cuando gobierna el PP unas cosas y cuando gobierna el PSOE otras. Es que no te puedes fiar de ninguna persona. Lo mismo da izquierda que derecha. Te fías demasiado de la gente y luego te la pegan por detrás. Menuda mierda. Esta ya está las narices. Solo quiero realmente gente en la que pueda confiar. Personas con discapacidad merecemos el mismo respeto que los demás, al igual que el LGTBI también. Aquí no se puede criticar a nadie, seas gay, heterosexual, seas discapacitado o sobre todo superdotado o normal. No hay que insultar a los demás por el hecho de que sean diferentes a otras personas. Si te ríes de las personas que son diferentes, eres un gilipollas y estás practicando discafobia. Iros a insultar a otras personas, fantasmas de mierda que vais de personas de verdad. Iros a tomar por saco, tanta maldad a mí me cansa y no quiero más tonterías ya. Sí. Y decirme quiénes son los gilipollas. No, hay personas con discafobia que no merecen realmente ningún respeto, ninguna confianza, ninguna persona. Hay gente que realmente el único que merece es que los aparten de su vida. Hay personas que son unos discafóbicos, odian a los discapacitados porque piensan que son mejores que ellos. Aquí nadie es más que nadie, ni menos que los demás. Ahora estoy harto de tantos fantasmas, tantos hijos de puta que insultan a la gente con discapacidad cuando nadie es más que los demás. Iros a tomar por culo de una puta vez, ya. Lo dejo muy clarito. Personas con o sin discapacidad merecemos el mismo amor y el mismo respeto. Gente del LGTBI, o sea, gente incluso, me da igual, homosexuales, lesbianas o gente que sean heterosexuales o no, hay que respetarse y amarse indiferentemente de la orientación sexual que tengas o la condición social. Hay que amarse y respetarse por igual. Lo mismo da gobierno izquierda que derecha, hay que saber hacer las cosas bien. No vaya a ser que vos apunte fuerte y tenga que gobernar para que todo el mundo esté muy bien. Mira, estoy hasta las narices. El único partido de izquierdas que quiero que gobierne es Más País. Pero los demás son una mierda y una hostia que quiero pegarles en toda la cara. Dejarles sin nada, sin ganas. Lo único que quiero es que realmente haya más justicia en este país. Lo único que veo es injusticia contra la gente normal de a pie.